Padre, muchas gracias por la vida que tú nos has dado, por todo lo que a través de una vez tú haber entrado a nuestro corazón y habernos regalado la vida nueva, en la regeneración del espíritu, en la decisión de que tú transformaras nuestro interior. Hoy podemos discernir, sin embargo, pues ahí está constantemente la tendencia a abandonarte, a distanciarnos, a enfriarnos y a ocuparnos nuevamente de las cosas por las cuales vivíamos y de donde nos sacaste. Te pedimos porque, pues, tú muevas a la gente, la cita es contigo y a nosotros podamos disfrutar lo que hoy vamos a estudiar y que sea un tiempo de mucha edificación. Gracias por la oportunidad de reunirnos aún todavía en este medio y seguimos pidiéndote porque, pues, nos abras la puerta a través, si es tu voluntad, de este lugar que seguimos en espera y si no, pues, al menos hasta el día de hoy pueda ser este medio utilizado en una actitud correcta para poder profundizar en tu palabra. También te pedimos porque en el amor que tenemos por Oli, por su mami, por su familia, pues tú les estés dando la sabiduría a los médicos para, ahorita que ya está aquí en la clínica 32, pueda ya tener lo necesario y habiendo pues ella orado para que tú le permitieras cumplir sus 80 años y el testimonio que dejó, pues esté muy tranquilita, que no tenga molestias, que guíes a sus hermanos a tomar las mejores decisiones en cuanto al tratamiento de su mami. Gracias por todo, guía el estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mamá de Oli se encuentra en un estado grave de afectación grave. Fueron afectados tres lóbulos, tres porciones del cerebro que implican muchas funciones, de tal forma que aún todavía entre estar esperando la recuperación y esto, no hay duda que hay afección por cuanto tuvieron que pinzar una arteria que irriga esa zona del cerebro y es como si hubiera tenido un trombo, una obstrucción de irrigación sanguínea que inmediatamente genera una muerte neuronal de las células del cerebro que se llaman neuronas. Entonces, sí está afectada, está viva. Son ocho hermanos, se rolan. Uno de ellos que se oponía está con una mucho mejor actitud de cuidar a su mami y estamos orando porque todo este tiempo pueda él ver que lo que ha sucedido no ha sido más que el fruto de la oración de todos nosotros, de la actitud de su mamá y como vamos a ver ahorita en el estudio, de un testimonio que ella dejó en vida. Este, vamos entonces a titular el estudio del día de hoy como la palabra de Dios y la conducta cotidiana. La palabra de Dios y la conducta cotidiana. Conducta entendiéndolo como sinónimo como la ética, como la moral cotidiana. Una persona posee ética y conducta moral no por ser creyente, sino porque Dios dejó una conciencia en donde de alguna manera el que roba sin saber que está haciendo mal se echa a correr o se esconde. No tiene que tener grandes principios, sino que tiene algo que Dios puso en el alma, que se llama la conciencia, que nos permite concientizar que estamos haciendo mal, ¿verdad? El adúltero se esconde, el ladrón esconde la mano, el que hace fraude vive en temor, todos lo sabemos esto. Así es que una cosa es vivir bajo, como vamos a ver, la palabra de Dios que transforma un corazón y otra, no hay duda, reconocer que gente con principios, yo voy a hablar de mi papá, fue un hombre fiel, fue un hombre ético, fue un hombre que mantuvo siempre una fidelidad hacia mi mamá,
En el momento de su muerte no se aparecieron ningunas a reclamar algo, ni tengo hermanos por allá. Y aunque mi padre no tuvo una relación con Dios, fue un hombre ético, con moral, con una conducta. A esto me refiero con cotidiano, la forma, nuestra manera de vivir, pero que obviamente a la hora de nosotros aceptar a Cristo es transformada. Muy bien, partiendo de esto, hoy es muy común que entre nosotros como creyentes, como una iglesia, como una congregación, como un grupo que estudia la palabra de Dios, que conoce el Evangelio, reconozcamos que la Biblia es precisamente la palabra inspirada por Dios, que representa una autoridad. Definitivamente es una autoridad, tanto para lo que creemos como para lo que vivimos. Tratamos de, una vez creyendo, vivir lo que hemos creído. Tratamos de hacerlo. Esto no tiene discusión. Esto es genuino. Sin embargo, en realidad es mucho más común encontrar que esta relación entre confesar que conozco a Cristo, que leer la Biblia, que identificarme como creyente, no concuerda con mi conducta, no es coherente. No es lo mismo lo que hablamos, lo que sabemos, lo que conocemos, con la forma en la que nos conducimos. Esto sí es lo común. Lo demás, cualquier persona podría reconocer, creyente, que la palabra es inspirada por Dios. El incrédulo, no hay Dios, dice el necio en su corazón, ¿verdad? El hecho de proclamar la palabra de Dios, que es verdadera y completa, debería de impedir a los creyentes que recurramos a otras fuentes para establecer nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Aquí me voy a ir muy despacito, porque es verdaderamente oro cada expresión de este tipo. El hecho de nosotros hablar de Dios, leer la Biblia y considerar que es verdadera y completa, debería de ser, lo estoy repitiendo, ser suficiente para que el creyente no recurra a otras fuentes para establecer su forma de pensar y por lo tanto su forma de vivir. Sin embargo, hoy hacemos totalmente lo contrario. Escuchamos un mensaje, leemos la Biblia, pero somos fuertemente influidos por otro tipo de fuentes que afectan nuestro pensamiento y nuestra conducta. Estas fuentes son redes, comunicaciones, libros, filosofías, que podríamos resumirlo como el mundo, lo que ofrece el mundo, y que lo vemos desde el principio de la Biblia en Génesis 1 y 2. En los capítulos Génesis 1 y 2 no lo busquen. ¿Qué dice Génesis 1 y 2? Que desde el principio Dios creó la tierra, los cielos, al hombre, describió cada día que hizo, cómo creó a los animales, pero hoy la otra fuente de conocimiento, pues obviamente está basada más bien en descartar a través de bases teóricas de la evolución de la vida. Ahí lo podemos ver muy sencillo, muy sencillo y muy claro para todos. Cuando Dios es muy contundente y muy claro en cómo fue el surgimiento de nuestra vida
y de la creación, llegan las filosofías y las teorías a derrumbar aquello para que tú y yo, y hoy los muchachos, efectivamente duden de que fuimos creados y más bien vivan engañados en que hemos evolucionado. Muy a menudo, de manera muy frecuente, la filosofía y la razón humana tienen mucho más prioridad que lo que dice la Biblia. Hoy está pasando esto. Voy a dar un ejemplo también muy práctico y común. Dice la Biblia, corrige a tu hijo y te dará descanso. Hoy, las filosofías, los derechos humanos, los familiares, tu pensamiento humano, ¿cómo crees que le vas a gritar a un niño? ¿Cómo crees que lo vas a corregir? Son de cristal, se pueden romper, los puedes afectar. Y vemos cómo hoy la Biblia siendo tan clara en corrige a tu hijo y te dará descanso. Fíjate qué sencillo, ¿eh? ¿Quién tiene duda de corrige y te dará descanso? Pero la pregunta aquí sería, ¿quién hace esto? Ya no. Ya hoy hay un temor de corregir a un hijo desde chiquitito. Déjalo que se suba, que sea libre, no le grites, no le pegues, no le hagas nada, porque se enojan. ¿Ya para qué hablamos de los grandes? De que nos pidan permiso, de que yo agarre y le diga a mi hijo, ¿cómo que te fuiste sin avisarme? ¿A dónde te fuiste? Y corrijo, ¿vas a salir? ¿Y a qué hora vas a regresar? No, pues no sé, no, ¿cómo que no sé? O sea, dime una hora. Pero ella no, es que las reuniones empiezan a la 1 de la mañana. Entonces, ¿cómo a qué hora nos vemos? Entre 5 y 6. No, claro que tienen que salir, que convivir, pero ¿qué ha pasado? Que el pensamiento humano y la visión del mundo basado en filosofías psicológicas y de sociología han influido mucho más y son puestas como prioridad en nuestra conducta antes que la Biblia. Mis hijos tienen 19 y 16 años. Yo me convertí hace 31 años. Siempre supe, tuve la oportunidad de escuchar y de estudiar en el discipulado la disciplina de los hijos. Tuvimos oportunidad de varios mensajes en cassettes, estudiar la disciplina de los hijos. Y no tuve nunca la menor duda de que la manera en la que yo educaría a mi hijo sería a través de lo que dice la Biblia. Lo corregirás con vara y apartarás su alma del Seol, ¿verdad? Lo castigarás con vara y aunque dice en Hebreos, y aunque al principio sea causa de tristeza, miren, vamos a leerlo para que no quede solamente en expresiones personales. Si quiere buscar Hebreos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 10 en algo que podríamos contrastar entre lo que hoy no hay concordancia entre lo que leemos, sabemos, conocemos, creemos y predicamos y cómo vivimos. ¿Y por qué viene a esto? Bueno, recién, hoy cumplimos una semana con una perrita que ya habíamos encargado. Yo siempre he sido de perros, pero bueno, tuve hijos y ya no tenía tiempo para tener mascotas. Mis hijos ya salen uno sale a las 5:30 de la mañana, regresa a las 4:30 de la tarde, el otro sale a las 6:30, regresa a las 3, y por 16 años no tuvimos perro. Sin embargo, nos gustan mucho los perros. Y estudiando características, hace muchos años tomamos un curso, Ceci y yo, de pues, no íbamos a tener un perro aquí que soltara pelo, no íbamos a tener un perro aquí que pudiera agredir a alguien, no íbamos a tener un gran danés que dónde lo íbamos a meter, etcétera, ¿verdad? O un perro tendencioso a enfermedades, o que siempre está lagrimeando, o que se le hacen hongos aquí en las arrugas.
sin ofender a ninguno de ustedes en no sé qué tipo de perro tengan. Pero bueno, cada quien escoge. Y nosotros tuvimos nuestro perrito, un perro que no tiraba pelo, que había que cepillarlo. No tenía problema con las uñas porque lo sacábamos aquí afuera y corría y ahí se lijaban solitas. Con los perros, comprobamos nosotros que era mucho más fácil educarlo que a un niño. Dice Hebreos 12:10, y aquellos quienes, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Todos nosotros, de acuerdo a cómo fuiste educado, cómo fuiste instruido, qué oíste, qué aprendiste, qué viste en la escuela, qué hacían los papás de tus amigos con tus amigos que no hacían los tuyos contigo, cada quien conforme la parecía y conforme había aprendido y había visto, ¿verdad? Por eso dice, nos disciplinaban, que quiere decir nos corregían, nos educaban, conforme les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Lo que hace Dios a través de la corrección, a través de su palabra, es conducirnos, educarnos, guiarnos, instruirnos. Pongan atención, para lo que nos es provechoso. Yo nunca tuve duda, por tanto, de que la forma en la que yo educaría a mi hijo sería a través de lo que dice Dios. Y es muy claro, a través de la corrección. Nada que de los voy a traumar, este, eh, ¿qué van a decir mis papás? A mí nunca me tocaron, déjalos. Desde el principio, nosotros ya teníamos todo para poderlo educar conforme a la Biblia. Como dice la Biblia, lo corregirás y vamos a continuar leyendo. Y lo vas a corregir, y dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Dios dice que definitivamente corregir a alguien a nadie le gusta, no nada más a la persona a la que corriges. Tú también sientes feo. Tú también quisieras que el niño pintara tus paredes, rompiera tus muebles, que fuera feliz, que fuera libre, pero no. Oye, eso no se raya. Oye, ahí no se suben los pies. Oye, ya rompiste todos los adornos, no me imagino. Nosotros conocíamos a gente que quitó todos los adornos de su casa para que el niño no los rompiera. En nuestro caso, cuando mi hijo se iba a acercar a un adorno, inmediatamente lo corregíamos y le decíamos, eso no. Y míralo, aprendió así. El día que desobedeció con dos deditos, ¡fuck! Eso no, y nunca más. Otro ejemplo era el riesgo que implicaba la cocina. Pusimos una cinta roja en la entrada a la cocina, en la cual cuando mi hijo gateaba, tenía eso como una marca para que él no pasara ahí, porque ahí, todos sabemos, se cae el agua, hay alimentos, hay bote de basura, hay accidentes. Y seguramente tú tienes a alguien que le cayó el agua, que se quemó, que agarró una clavija, etcétera. Así es que mi hijo tenía perfectamente ubicado líneas en los baños, porque toman agua de la taza del baño, ¿verdad? Echan los juguetes, o sea, ya sabemos, se meten al bote de la basura, son bebés y todo exploran. No es que sean desobedientes, son bebés, pero hay que ponerles límites. ¿Para qué? Para su provecho, para que evitemos dolor en ellos y sufrimiento en nosotros. Así es que dice aquí que no hay duda que al presente, es decir, que en el momento, la corrección de ninguna manera es una causa de gozo. Nos dice la entrenadora de los perros, hoy las cosas han cambiado. Ya no se le pega al perrito porque nos habían instruido que en lugar de una vara, pues hiciéramos un churrito de periódico y que en las pompis le diéramos algo cuando no estaba siendo correcto. De entrada, por ejemplo, hacer pipí. Y si tú vienes aquí a mi casa, pues ya mi perra a una semana ya se afuera de la casa.
ya no hacia adentro. ¿Cómo? Pues con un periodiquito. Pero las filosofías y la modernidad, la posmodernidad, ahora dice que esas cosas ya pasaron. Y entonces tienes que estar como un esclavo tras del perro habiendo por todos lados limpiando sus orines, porque ya no se les pega, no se les corrige, no se les disciplina, no se les instruye e inventan mil cosas. Entonces yo dije, este cuate no tiene ni la menor idea. Yo le voy a hacer caso a la palabra de Dios que siempre me ha funcionado. Churrito de periódico, dos en la pompi, santo remedio. La perra se quiere subir a las patas acá, al mueble. ¿Se subió una vez al mueble? Un para abajo, aquí no. Pregúntame si se volvió a subir. La palabra de Dios es viva y eficaz en el ser humano y hasta en los perros. Es verdad, al momento no es causa de gozo, ni para el animal, ni para nosotros, ni para alguien que no conoce la verdad. Dice, continúa, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Quién no quiere tener un perrito educado, un perro obediente? ¿Quién no quiere tener un hijo bien comportado? Pues sí, pero no queremos trabajar. Así es que tenemos que trabajar y aunque al principio no es causa de gozo, sino de tristeza, dice la promesa, después da fruto apacible de justicia. Ahorita vamos a ver cuáles son los frutos apacibles de justicia. Aclara aquí que para los que han sido ejercitados en ellos, es decir, no es a la primera, no es a la segunda. Vivir la vida que Dios quiere no es a la primera ni a la segunda. Tenemos que ejercitarnos en esto. No me imagino que tú quieras tener un cuerpo escultural yendo un día al gimnasio o que quieras tener un peso adecuado poniéndote solamente hoy a dieta después de que ayer te echaste tres platos, hoy en la mañana ya el recalentado, la tostada, el postre, esto, y pretender que mañana te pongas a dieta y quedes figurín para el lunes. ¿Qué otra influencia tenemos? Por cuanto el pensamiento humano, el creyente lo ha puesto como una prioridad antes que la Biblia. Otra influencia es todas estas expresiones que escuchamos a través del marketing, que es una técnica creada por genios del materialismo y del consumismo, que está centrada en el egoísmo. ¿Lo quieres? Ya casi es tuyo. Todos han hecho una compra en Mercado Libre. Buscas, buscas, buscas. Ay, no, mejor no. Y te vuelven a mandar. Ya casi es tuyo, no lo dejes. Es para ti, es para ti, es para ti. Le das el clic, pasa una barrita que dice, ya casi es tuya, es tuyo. Ahora eres feliz. Ya es tuyo. ¿En qué estás centrado? En que tú satisfagas tus deseos. De tal forma que esto hace que la palabra de Dios, que el Evangelio, se debilite y que ya no tenga influencia en tu vida, viviendo en contentamiento, sino más bien siempre en una constante necesidad para llegar a un lugar muy concreto, anular la verdad bíblica. Todo esto tiene un propósito, que poco a poco tú vayas abandonando el impacto, la fuerza, el poder que vamos a ir desarrollando de la palabra de Dios. A esta lista, a estas influencias, hay que agregar algo más que brevemente mencione, la moral y la ética. La moral, pues es estos principios de
Es muy educado, saluda a todos, no se mete con nadie, no tira la basura en la calle, ve, pasa por ahí, la recoge. Ética es una forma, es una conducta, no hace daño a nadie, no se hace pipí en un árbol, ¿verdad? No mi perro, tú, yo. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta moral y esta ética por la cual estamos rodeados, influenciados por la educación, por los familiares, por el que dirán, por las redes, por los libros, hace que el creyente, en lugar de regirse por qué dice la Biblia, se rige por la psicología y la sociología. La psicología hoy promueve un comportamiento humano que favorece vínculos, mm, que favorece, claro, la Biblia también, pero a través de hacer a un lado a Dios, a través de solamente un humanismo. Sociología a través de una influencia muy sutil a la que ustedes saben que yo no soy partícipe de predicar porque no es el objetivo, ninguna cuestión política ni partidaria, pero no podemos negar que hoy en una campaña, una corcholata, un candidato, proponga bienestar de salud, de bienestar económico, laboral, de vivienda, de transporte, de seguridad, y el otro echarle pestes, tierra, lo que hace. De tal forma que nosotros, si tú analizas, no sé qué concepto tengas del gobierno, no vamos a entrar en ese punto, ni qué concepto tengas de la oposición, pero en el fondo el diablo utiliza esto para que tú y yo tengamos un concepto acerca de las autoridades e influyen en nuestras vidas, nos contaminan, nos ensucian. ¿Por qué? Porque lo que ellos proponen como soluciones para que tú no busques a Dios ni esperes en Él es que tendrás mejores empleos. Vamos a promover el empleo, vamos a mejorar la salud, vamos a darles vivienda a todos, vamos a darles seguridad a todos. Y entonces, ahí está. Y ahí nos tienes ocupados en estas propuestas y ofertas que cada candidato da en lugar de ir a buscar a Dios, en lugar de esperar en Él. Y somos defraudados por gobiernos que nos engañan. Ayer, ayer me llamó mucho la atención la plancha del Zócalo llenísima. No iban a ver a un presidente, siempre hemos ido, y no precisamente a ver ni a López Portillo, ni a Echeverría, ni a De la Madrid, ni a Fox, ni a Calderón, ni a Cedillo, ni a Peña Nieto. No vamos a ver los presidentes. Vamos a la verbena, vamos a comer, a ponernos, somos mexicanos, nos vestimos, bailables, al folclor, ¿verdad? O sea, tenemos una identidad. Ahí no hay ningún problema. El grito pues, es un trámite que dura viva, viva, y se acabó. Pero la chorcha que hay alrededor, pues obviamente es, espérame, porque a alguien se le prendió su micrófono, pero ahorita le ayudo y listo. Así es que, bueno, esta es otra parte de la lista por la cual muchas veces nosotros no vivimos coherentes, concordantes con lo que leemos, sabemos y nos conducimos, sino más bien con lo que nos influye lo externo. El surgimiento de estas políticas de neoliberales, liberales, populismo, demagogia. Tuve que estudiar esto, fíjense. ¿Por qué critica el gobierno el neoliberalismo?
Bueno, porque esta corriente neoliberal privatizó la banca, vendió las instituciones, vendieron Pemex, etcétera. Pero llega la otra corriente que promueve el rescate de estos bienes de la nación y entonces nos influyen, pero al final, ¿qué influyen? Que la palabra de Dios sea desplazada y pongamos nuestra confianza en ellos y nos distraigamos. Y al final estés más ocupado en las noticias y cómo va que en buscar a Dios. ¿Ok? Al final, sutilmente, todos estos conceptos de los políticos hacen que tú y yo tengamos una perspectiva de qué está bien y qué está mal, que si privatice algo o que no, o que pertenezca al pueblo. Que sea un gobierno populista, entre comillas. Quiero decirte que populista es un peyorativo, es un término despectivo, pero que desde el punto de vista político lo que promueve es que lo que es de la nación, del territorio, sea de todos, sea para el gozo de todos. Derechos de salud, derecho a la entrada, o sea, acceso al bienestar, ¿verdad? De todos, que esto no está mal. Pero lo que hace al final es crear un criterio en ti, aparentemente para qué está bien y qué está mal, ya no basado en la Biblia. Y esto hace que la gente, fíjate bien, actúe no como alguien que conoce la verdad de Dios, sino más bien que conoce la política nacional y también internacional, a grado que va debilitando los principios de la palabra de Dios, hasta el punto que se vuelven tan endebles, tan ñangos, tan débiles en cuanto a la verdad, o sea, dejan de tener un impacto como que esta es la verdad, como por ejemplo, si Dios me dice que yo corrija a mi hijo, ¿cómo no voy a corregir al perro? Pero los entrenadores dicen que no, que lo que yo tengo que buscar es el vínculo y acariciarlo siempre. Cuando la Biblia dice perfectamente, ustedes leen ahí que dicen, no harás esto, no harás aquello. El día que tú haces esto, estas consecuencias tendrás. No comerás de esto, porque el día que tú lo hagas, morirás. Tan fácil, tan fácil. Mira, nada más le digo a la perra, voy a levantar un poco aquí la voz, no los voy a lastimar, pero es que tengan... No te subas ahí. Y la automáticamente, con la autoridad de la voz alta, entiende el perro. Pero si yo empiezo, amor, no te subas. No, no, ahí no. Y lo acaricio. No, hombre, ¿cómo? Fomentas, premias al perro materialmente. Al perro estoy hablando. ¿Mm? Es que nos cambian. Y entonces los principios se vuelven endebles en cuanto a la verdad de Dios, como lo que son en cuanto al pecado. Y entonces dice en Isaías que comenzamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es lo que está pasando. Programas populares en la televisión que influyen en nuestras vidas, de opiniones de gente que no está basada en la palabra de Dios, pero que al final tú y yo lo guardamos. Y empezamos a hacer una especie como de mezcla, una especie como de, bueno, pues esto también se acopla a lo que dice Dios. Y a la hora de examinar nuestras vidas, esto ha tenido un efecto ya visible, palpable, en donde hoy se ha convertido en una arena política, arena educacional, arena ética, arena moral. ¿Qué es una arena cuando hablo de una arena? Es un lugar, la Arena México, la arena del Coliseo, donde había una lucha, en donde hoy quien está predominando, pues es la filosofía humana, el pensamiento humano.
y debilitando cada día el pensamiento de Dios. Esta lucha moral por encima de la palabra de Dios, que al final trae confusión y el creyente, y para qué te digo el incrédulo, ya no sabe qué está bien y qué está mal. Eso es lo que sucede. El hecho es que muchos creyentes que profesamos conocer a Dios, que estudiamos, que estamos aquí estudiando la Biblia, ya basamos nuestra conducta en todo menos en la palabra de Dios. Con toda honestidad te lo digo. Estuve a punto de creerle a este entrenador que diciéndole, perrito, perrito, no te subas ahí, no muerdas. No, no, ahí no te metas, no te metas. Si lo sacamos aquí donde vivimos, que es una privada, y hay como, no como, hay 2, 4, 7, 8, 10 perros en diferentes casas. Somos 9 casas, pero unos tienen de a dos. Entonces, pues la perra pues, tiende a oler donde hay perros. Entonces, imagínate que le decíamos, no, 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 ahí no, no te, que no, ni que nada, pues se metía ahí. Nada más de repente, dije, ¿para qué me estoy aquí matando? No, periodicazo en la nalga y pregúntame si se volvió a meter. No, pues no, listo, santo remedio. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos nosotros a tener ya hoy una confusión y empieza a tener más impacto, más poder, más peso el pensamiento humano que la palabra de Dios. Como resultado, no solamente son el distanciamiento de Dios, sino que nuestra conducta. Y se empieza a reflejar a través de nuestras prioridades. ¿En qué sentido? Pregúntate si tu prioridad es las preferencias del mundo, por lo que vive el mundo, por lo que hace el mundo, por lo que lucha el mundo, por lo que finalmente el mundo propone y no las de Dios. Ahí es donde se ve el efecto de todo este pensamiento humano, ética o moral humana. Empezamos a inclinarnos más hacia qué dice el entrenador o qué dice la palabra de Dios. ¿Cuál entrenador? Cualquier otro pensamiento que no sea la palabra de Dios. Así lo voy a poner. Otra marca de cómo nos van influenciando y cómo vamos actuando es nuestros patrones de comportamiento y nuestros planes para el futuro. Vivimos muy ocupados y preocupados por lo que nos proponen con respecto a qué va a estudiar, qué va a hacer en la vida, cómo va a acabar, en donde a la hora de la hora solamente difiere un poquito de lo que piensa mi vecino de al lado, del otro lado y del de enfrente, pero al final están totalmente contaminados y que solo con lupa ves la diferencia, pero que tienen exactamente el mismo objetivo, una seguridad por el futuro. Cuando te voy a decir cuál es el efecto de vivir por el futuro, ansiedad. Lo he mencionado varias veces, pero hay 2 días que destruyen la vida del hombre. El ayer que trae culpabilidad y el mañana que trae ansiedad y preocupación. Ves a un creyente y no notas la diferencia entre la confianza de la provisión de Dios y su preocupación por qué viene, por qué se avecina. Nuestros gastos, nuestra inversión, nuestro gasto corriente, nuestras compras revelan nuestra perspectiva.
por lo que vivimos. Y básicamente, si te fijas, es temporal. Vivimos por lo temporal, es en lo que invertimos, persiguiendo lo vano, lo escurridizo, lo que se va, lo perecedero, lo que se corrompe, un sueño escurridizo materialmente. Otra señal es, cuando ya está endeble en los principios, es la justificación. Y entonces ahora nuestras faltas ya no las admitimos, ya no las reconocemos, las justificamos. Ah, es que no he leído porque he estado muy ocupado. Es que tuve que mentir porque si no me agarraban. Nuestras faltas las justificamos. ¿Y a través de qué? Bueno, fue un error. Cualquiera lo comete. Bueno, esto no lo hice, es que estuve enfermo. O es que tiene un problema de adicción. O es que, así, fíjense, hablando de los perros, perdón, pero estoy muy calentito y llega muy ad hoc con esto. Si ustedes ven en la naturaleza una manada de perros, existe un líder o un alfa, que es el que determina cuando van a abordar para cazar a la presa. ¿Qué determina? Lo sigiloso y cautelosos que tienen que ser. Y aunque ahí hay perros jóvenes, no justifica que el perro joven, por ser joven, con un instinto de cazador, se lance sobre la presa porque toda la manada estaría en riesgo, se iría a la presa. Así es que el alfa va ahí cautelosamente, creo que se imaginen la escena, y va un grupo de perros, pero todos esperando. Y cuando el alfa se arranca, todos se arrancan. Lleva un liderazgo. Esto es en la naturaleza. Y no justifican diciendo, ay, es que está cachorrito y como es cachorrito todo muerde. Como es cachorrito, todo quiere agarrar. ¿Qué cachorrito ni qué nada? ¿Sabes qué hace una hembra alfa? Agarre cuando un cachorro empieza a comportarse mal, mordiscón, ¡cuac! Quieto, eso no. No lastime a sus hermanos, no se suba ahí. Siempre que hace, corrige. O, y entonces estábamos ayer y la perra empezó a hacer algo por ahí. Tiene 4 meses la perrita. Entonces, yo habiendo escuchado esto, agarro y le hago, no tiene ni idea. Se espantó así y dijo, "Ay, eso no, así, así, así. Porque ubican el líder. Pero tengo que tomar mi lugar. Y aunque ella no entiende, dice la Biblia que el necio no entiende con palabras. Miren, vamos a leer algo y lo vamos a buscar porque y nuevamente no quiero que esto quede como que es que Gustavo, no, no. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y dice aquí que en el proverbio, déjenme, sí, si me ayudas a buscar ese. El necio no entiende con palabras. Yo lo tengo aquí. Aquí está. Toma, espérenme tantito, porque este no lo tenía aquí yo preparado. O si alguien ya lo encontró ahí, que el necio no entiende con palabras. Es muy importante esto. Ya no lo vuelvas a hacer, hijo, ya no fumes. Mira, llega temprano, este, ten cuidado con tus amigos, no tengas malas amistades, no entendemos. Un momentito, porque es muy importante este versículo. Sí. em, Ok, ahorita busco la cita, me está ayudando Ceci. Para continuar, esta es la enseñanza.
Alguien así, no, perrita, no te subas ahí, no, no te pelees. Y entonces hemos visto imágenes de una persona sacando un cachorrito de 4 meses y entonces quiere que socialice con otros perros y entonces se acerca a un perro y el perro de la otra persona se para así enseñoreado y le ha hecho un primer gruñido, como diciendo, vete para allá, chamaco, no quiero nada contigo. Y la otra persona ahí no lo quita, no le hace caso y se voltea el perro, lo agarra del pescuezo y tómala, no lo suelta. Eh, y la dueña del perrito chiquito, no, no. Y la del otro le dice, no, no, así. Con palabras no entiende el necio. No entendemos. Ay, gracias, muchas gracias, Uli. 29-19, gracias, gracias, Uli. Muy bien, 29-19, gracias, Uli. Siempre tan ayudando a las chicas. Vamos a leer, por favor, el proverbio 29-19. Ah, aquí está muy bien. Gracias, ese era. Muchas gracias. El siervo, el perro, el niño, el joven, el trabajador. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. No te subas ahí, no te subas a los muebles, no muerdas la pata de la silla, porque es de caoba. No va a hacer caso, no entiende con palabras. Nosotros no entendemos con palabras, Dios tiene que corregirnos. Vamos a ver cómo nos corrige. Pero ese es el punto, que lo que estamos estudiando es que le vamos dando preferencia a lo que ofrece esta nueva psicología, sociología, política, pensamiento humano, que a la palabra de Dios. ¿Mm? Preferencias del mundo y no las de Dios. Patrones de comportamiento que son temporales, vanos, escurridizos, faltas que se justifican y que ya no le llamamos al pecado pecado, sino le llamamos, pues todos nos equivocamos, pues todos tenemos errores. Pues es que, te decía, pues es que tiene una adicción. Entonces, cuando yo les comentaba este instinto de cazador, ¿qué cazador ni qué nada? El perro alfagarra y aquel joven que espantó a la presa le pone una buena zarandeada y le dice, no vuelvas a moverte antes de que yo dé la pauta, porque nos vas a matar de hambre a la manada. Me encantó. ¿Por qué? Porque tú y yo justificamos. Ay, no, pues es que somos hombres, es que somos mujeres, todas somos chismosas, es que son hombres y entonces todos son mujeriegos. Nada. Dios nos dio un fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio. Y aunque es un cachorro, y aunque es un bebé, entonces, ¿qué es un bebé? Y está explorando que muerde el cable de tu casa, de la lámpara. ¿Es así como actúas? Como es un bebé y está explorando que meta su manita a la taza del baño y que juegue ahí, que se vaya de cabeza y ahí se ahogue. ¿Sí han sabido de eso? Que niños en la taza. Otro, Daniel, a ver, muy bien, vamos a ver. Aparte de este, no tomen nota de 29, gracias, Daniel, 29-19, vamos a ver. A ver, Daniel, muy rápido, ya no alcancé. ¿12 qué? Mándamelo, Daniel. Ya no lo vi. Aquí te espero, aquí te espero. Nos enriquecemos, Padre. Gracias a todos. Este es el punto, nos edifiquemos mutuamente. ¿Qué estamos buscando? Regresar con todo a los principios de Dios. Proverbios 12:15, por favor. Muy bien. Proverbio 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Sí? Cada uno conforme bien le parece, así dicen jueces. Cada quien establece su propio pensamiento humano y hace lo que bien le parece. Y escoge, aparte hoy selecciona. Tú te metes a internet y sacas cualquier cantidad, de predicaciones y de consejos. Este es el punto hoy. ¿Quieres educar un perro?
No tienes que contratar a un entrenador, métete ahí, salen 100,000 entrenadores. Entre estos tontos que dicen que no rompa yo el vínculo, cuando toda la vida corrige al perro y te dará descanso, corrige a tu hijo y te dará descanso. Hay una apariencia y entonces esta, esta moral, esta ética, esta conducta, este, soci- esta influencia de los sociólogos y del posmodernismo, que es el pensamiento humano, da una apariencia de creyente, de buen comportamiento, pero si te fijas, cada vez estamos peor. Dice Susi y yo, no, ya no salimos porque qué miedo. Cuando nosotros fuimos a Coyoacán hace 3 semanas, nos vamos sin celulares. ¿Por qué? Porque entre tanta gente en el empujón, adiós celular, la verdad. Así están las cosas hoy. O sea, nada de qué moral ni qué conducta. Los tiempos están pésimos. Estamos festejando ahorita el Rosh Hashanah, que es la fiesta de los trompetas, que es la fiesta de Año Nuevo judío, en donde, claro, Cristo dijo, la hora y el día nadie la sabe. Jesús puede llegar en cualquier momento, pero de acuerdo a una fiesta, sonará la trompeta, pareciera. Algunos creen que entre ayer, hoy y mañana, Cristo podría, no sé si este año, en dos o en muchos, venir. Pero va a venir. Lo que sí sabemos seguro es que va a venir. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, esta psicología también nos lleva ante los errores a buscar otras alternativas de orientación no basadas en la Biblia. Y cuando estamos viendo que un líder alfa pone en orden a un cachorro que con instinto de cazador se adelantó y echó a perder cómo iban poco a poco cercando a la presa, hoy nosotros lo que hacemos es buscar autoayuda en una librería, en un psicólogo, en un educador y no en la palabra de Dios. Ya no es suficiente la palabra de Dios. Y hoy tenemos que echar mano de otras fuentes. Dice la Biblia que están adulteradas. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice ahí en Pedro. Pero hoy le ponemos a la mamila, porque un bebito le pone a la mamila leche adulterada y entonces crece con defectos, con enfermedades, con confusión. Sin embargo, es la vida de todos nosotros que antes de conocer a Cristo, llenos de pecados, muertos en nuestros delitos y faltas, ¿qué hizo Cristo? El Evangelio de la gracia de salvación nos transformó e hizo que la moralidad externa, que la filosofía externa, que el pensamiento humano fuera, que el tradicionalismo, este es otro término que se me estaba pasando, el tradicionalismo. Pues es que mi papá siempre me pegó. Dice, leímos en Hebreos, nuestros padres conforme a su parecer nos disciplinaban, pero hoy Dios conforme a nuestro provecho. Así es que, ¿qué pasó en nosotros? Que éramos y somos igual de pecadores. Vamos a leer Juan 14:15. Juan 14:15. Yo no sé cómo le hace mi amigo para decir en una hora todo. Si verdaderamente amamos a Cristo, si verdaderamente le creemos, si verdaderamente nos estamos tú y yo haciendo conforme a su semejanza a través de lo que vamos a leer, tenemos que mantenernos en esta línea. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay de otra. Si Dios dijo que un hijo era corregido
con una vara. Si veo que un macho le da un gruñido, un cachorro que se pasa de lanza y se adelanta a la cacería y echa a perder todo, como no voy a obedecer al Padre de las luces, al Dios de reyes, al creador de la sabiduría? Esto es lo que hace que seamos transformados, la obediencia. ¿Dónde somos transformados? En el interior, porque al principio compartí que había gente con moralidad, con ética, con principios. Mis vecinos no tiran la basura en la calle, la tiran en su bote de basura. Tienen perros y recogen. Tú entras aquí a este condominio y aunque hay 12 perros, no entras entre popos. Está limpio. Cada quien recoge las heces de sus animales. Hay cierto comportamiento cultural y ético, pero el creyente es transformado en su interior. ¿Para qué? Miren qué hermoso versículo vamos a leer. Mateo 5:16 y Primera de Pedro 2:12. Ceci, préstame en esa versión, en tu teléfono, la versión NTV. Mateo 5:16, por favor. Mateo 5:16 y Primera de Pedro 2:12. ¿Sí? Ya estamos todos en Mateo 5:16. Miren nada más. ¿Cuál es la gran diferencia entre alguien instintivamente como un macho alfa y un hijo de Dios y un creyente, un líder? Préstamelo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Aquí hay una gran diferencia. No lo aprendí de la psicología, del mundo, de un reportero, de un documental, sino de vuestro Padre que está en los cielos, a quien glorificamos. Si leemos Primera de Pedro 2:12, para aparentar, no. Es que el macho líder no lo hace para eso de ninguna manera. Lo hace para el bien de la manada. Si no corrige, muere, muere la manada. Segunda de Pedro 2:12. Dice Segunda de Pedro, perdón, me equivoqué, les había dictado primera. Segunda de Pedro, segunda, no, este va bien. Primera de Pedro 2:12, perdónenme. Primera de Pedro 2:12. Ahora sí, Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo voy a leer aquí. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Me encantó. ¿Por qué? Porque esta es la esencia de la conducta del Evangelio, a diferencia de la conducta ética y moral humana y del pensamiento humano. Es una transformación del interior. Tito 3 del 5 al 8. Tito 3 del 5 al 8. El gran abismo entre la moral,
la ética, el pensamiento y los principios naturales que tiene una persona de no dejar sus heces allá afuera, de su animal, ¿verdad? Obviamente. Tito 3 del 5 al 8. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Yo no sé qué más queremos, sino lo mejor que Dios ha planeado para nosotros. No queremos solamente una vida externa propuesta por la política de bienestar, de salud y de seguridad. Queremos paz, ¿verdad? Dice Tito 3 del 5 al 8. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficios para todos. Este es el punto. Tenemos que regresar a esto. No hay otra manera. Nos estamos enfriando. La influencia externa está volviendo frágil y endeble, acudiendo tú y yo a otras fuentes, donde el único manantial de vida no adulterado es su palabra. Ya nos lavó, ya hizo de nosotros una nueva persona. ¿Quién es el que hace esto? Dice que está en Romanos 8 del 13 al 14. Por el lavamiento del Espíritu, por el trabajo del Espíritu Santo. Por eso la necesidad de estar ahí constantemente buscando a Cristo, porque si no, nos gana la influencia de este posmodernismo del pensamiento humano. 8 del 13 al 14. Romanos 8 del 13 al 14. Porque si vivís conforme a la carne, es decir, conforme a lo que la carne que hace, conforme a lo que escucha, siente, experimenta, necesita. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es un trabajo que solamente Dios lleva a cabo ahí en el interior. Ya no es una conducta externa, no es una moral natural, es un trabajo, ahorita vamos a ver por qué, para el alma. Viviréis. Claro, nadie ha muerto, ahí están, pero no tienen paz, no tienen la menor idea de esto. ¿Y qué sucede si nosotros vivimos de esta manera? Vamos a ver en Gálatas 5, del 22 al 23, las consecuencias de no vivir influenciados ni cambiar la verdad de Dios por la psicología, sociología, política que está afectando nuestras vidas. Gálatas 5, del 22 al 23. Opiniones, fuentes. En una palabra, otras fuentes que no producen lo que vamos a leer. Ninguna otra fuente. ¿Por qué? Porque no provienen de Dios. Dice Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes?
Ahora en mi estudio de Apocalipsis capítulo 18, esto es el resumen de lo que la Biblia dice, vivir no por las cosas temporales, sino por las cosas que no se ven, las eternas. ¿Sabes en la práctica, en la vida de hoy, qué es la vida eterna? El fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál? Lo que acabamos de leer. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Esto es lo que busca el alma con todo su corazón. Ayer le explicaba yo a mi hijo, el vacío que existe en el ser humano, por lo cual busca en otras fuentes llenarse, es tan grande, tan profundo y tan ancho que solamente puede ser llenado por Dios. Nadie más lo llena. No lo llena una mascota, no lo llenan los hijos, no lo llena el matrimonio de tu hijo, no lo llenan los nietos, no lo llena la edad, no lo llenan los éxitos, no lo llena el dinero, no lo llenan los títulos, no lo llena la salud, nada lo llena. Tú chécalo. Crecen, nacen los hijos y empiezas a sufrir porque no duermen, les duele, lloran, ¿qué tendrán? Crecen y ahora no llegan, no te avisaron, quieres bien tarde, se casan, se van, vienen de vez en cuando, ya ni te consideran, ni te hablan, vuelves a quedar como empezaste. No llenan. O tienes algo, ya que lo tienes, quedas insatisfecho. No era lo que esperabas. Te timaron. Timar es, fue fraude lo que te hicieron. Tan grande, tan profundo el vacío del ser humano que solo puede ser llenado por Cristo mismo. En Él hay plenitud. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Y no hay duda, hay esperanza para todos, porque lo que vamos a leer, esto todos éramos. Y algunos que aún todavía no establecen una relación con Dios, sigue viviendo bajo este yugo. Y otros que buscando otras fuentes se han debilitado, están sufriendo en este momento tal incrédulos. Dice 1 Corintios 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras a algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No hay duda, todo el tiempo estamos batallando en esto, pero como nunca este es el tiempo en donde concientizamos a través de una lección por dónde me estaba desviando, qué estaba afectando, qué estaba siendo en mi vida o qué está siendo una prioridad que está poco a poco apagando el Espíritu de Dios y he perdido la plenitud, el gozo, la paz, la esperanza, la seguridad, la certeza, el contentamiento. Por tanto, una verdadera ética, no moral mundana. Ética quiere decir conducta. Una verdadera conducta cristiana no es más que producida por el Espíritu Santo. Él produce la templanza, Él produce el dominio propio, Él produce el perdón, Él produce el contentamiento, Él produce el huir de las pasiones juveniles, Él produce el darnos, Él produce el ofrendar, Él produce la responsabilidad, Él produce el no desmayar, Él produce la fidelidad. Solamente es esto. Si no lo haces en tus fuerzas, tarde o temprano se vuelve un fastidio. ¿Y cuál es el objetivo y la promesa de Dios? Que terminaríamos, dice en Filipenses, por tanto, lo que Él mismo comenzó.
será fiel en terminarlo. Una vida permanentemente transformada, transformada. Y al menos que el interior sea transformado, dejará de ser solamente una fachada superficial. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos en no estar con una apariencia de piedad, una fachada superficial, en donde Cristo, en Mateo 23, 27, vamos a buscarlo, reprendió a este grupo de éticos, morales, y bueno, aquí vamos a leer las palabras que Cristo les dice. Mateo 23, 27 dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, hay de vosotros que leen, que estudian la Biblia, que la predican, y dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está reprendiendo? Cristo está mencionando y enfatizando un comportamiento externo de hipocresía, de apariencia, en donde se guardaban de ciertas cosas, dejando lo más importante, la justicia, la verdad, la obediencia, el, el pan de vida. Cuídense, cuidémonos, que nada te robe tu tiempo con Dios. Todos estamos mega ocupados, no hay duda. Pero yo te voy a decir algo a partir, y así con mi vida se los digo. Y todos saben, un perro es una responsabilidad, y más un cachorro de 4 meses. Pues lo saco a las 5 o 6 de la mañana, ya que hizo pipí, lo pongo ahí en una camita y me pongo a leer. Ahí con él, lo quiero hacer salvito. Ah, no, yo soy un creyente, un perrito obediente. Algo le ha de servir. Decíamos, y si nos vamos, nos preguntábamos, irá, pues agárrala, si nos vamos igual y nos la llevamos. Es una niña. Pero el punto es que si me ocupo solamente en el juguetito esto, me roba mi tiempo con Dios y dejo de leer y me cuido muchísimo. Así es que sí, tiene que hacer pipí, sí, tiene que comer, pero también yo tengo que comer. Es muy importante. Así es que trabajas, sacas al perro, cuidas a quien quieras, haces tus pendientes, no descuides. Como dice aquí, no descuides la verdad, la justicia, dándole importancia a otras cosas. Esto es lo que los está reprendiendo. Les está diciendo, ustedes están haciendo otra cosa, hipócritas, hipócritas. Ok. Y vamos a terminar con 1 Samuel 16, 7. Por tanto, desde la perspectiva de Dios, no de la del mundo, no lo de la filosofía, no la de otras fuentes, lo más importante que es lo de adentro. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, a la apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este es un creyente, un verdadero creyente, un verdadero ético conforme al Evangelio. ¿Ético qué quiere decir? Conducta. Alguien que conforme a la conducta. Y primera de Pedro 1:16, córranle. Primera de Pedro 1:16.
Le digo que yo no sé cómo le hace mi amigo. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cada quien sabe. Cuidado de las fuentes con las que te estás llenando y pretendiendo ser feliz. No hay ninguna. Esta es la única, el único pan que satisface, que llena. ¿Por qué gastáis en aquello que no es pan? ¿Cómo es posible que estás invirtiendo en otras fuentes cuando este es el pan de vida y prometió que el que comiera y bebiera de él jamás tendría necesidad de otra cosa? Aquí lo vamos a dejar. Déjenme ponerme una marquita. El 16 de septiembre. Listo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ya pueden ir a ver el desfile. Y hicimos lo más importante. Ah, sí, perdóname, Daniel. Los borré, los silencié a todos, ¿verdad? A ver ahí, Daniel. Sí, doctor, ya. Ya, muy bien. Perdónenme, fue sin querer, fue un dedazo ahí, y que les doy cuello a todos. ¿Alguien quisiera compartir algo? ¿Que nos quiera invitar una tostadita de pata por ahí? ¿Alguien va a tener recalentado? Estamos dispuestos a ayudarle. Somos Pues, dadores. Mande. ya nada más quiero darles las gracias Sí, por orar por mi mamá, por mi familia. sí, Oli. Este, pues la situación no ha sido así como que tan sencilla, de hecho ha sido muy complicada, no Sí, solo por su enfermedad, sino por todo lo que se ha movido alrededor. Y bueno, pues nuestra naturaleza, ¿no? La naturaleza es profundamente en contra de las enseñanzas de Dios y todo. sí, Pero dentro de, en verdad, y en verdad les digo, ¿no? Dentro de de nuestras humanas carencias, pues, yo he visto muchísimo el poder de Dios en este tiempo. sí, Estamos muy agradecidos. O sea, no les digo que no ha sido doloroso, ha sido súper doloroso. Este, han, Han pasado días y días, pues, llorando, clamando así realmente a Dios porque Él haga un milagro. Y Él ha hecho milagros realmente. Entonces, aunque les puedo decir que ha sido para mí el tiempo más difícil de mi vida, realmente, sí. también ha sido el tiempo en donde más he podido ver el poder de Dios, su Mm, cuidado, mm, eh, sus promesas así súper vivas en nosotros, mm, como mm, que cada pasaje que hemos leído lo he visto vivo, lo he podido comprender mucho más claramente, como nunca lo había comprendido en toda mi vida. ujú, Les agradezco muchísimo, no había podido compartir aquí, pero también estoy muy agradecida por la vida de mi mamá, porque mm, pues ella siempre ha sido una mujer de la palabra. ujú, Entonces, pues nunca les había platicado, ¿no? Pero ella tenía un aneurisma, bueno, se reventó y todo, tuvieron que llevarla de emergencia al hospital y a mí me impresionó porque pues siempre estuvo consciente y aún antes de irse a la cirugía, todo el tiempo a mí me tocó, gracias a Dios, estar con ella antes de ir a la cirugía y todo el tiempo estuvimos orando. Ella se fue al quirófano, memorizando, mm. Así vivía. palabra de Dios porque así vivía. Entonces, a mí me impresionaba porque evidentemente pues sí tenía miedo, pero como ella confiaba en Dios y bueno, no tenía tan buena memoria, ya se le estaba yendo la memoria. Sin embargo, sus pasajes eran a lo que más se aferraba. Entonces, Sí. terminamos, así íbamos al quirófano, repasando el Salmo 23 y todos o sea, muchos versículos que ya se aprendió. Y, y bueno, pues Dios ha hecho milagros a partir de ese día. Ya está ahorita en la clínica, en el hospital 32. Todavía sigue delicada, Sí. pero bueno, ya en centro médico ya acabaron en la misión que tenían con ella. Para mí se me hace un súper milagro que siga viva
Ayer me sí. comentaba mi hermana que fue a cuidarla porque nos estamos rolando. Cada día va uno de nosotros y lo bueno es que somos un montón de hermanos, entonces nos alcanza para Mm. toda la semana. Este, mueve las dos piernas, mueve las dos manos, lo cual es un súper milagro Uy, porque un infarto cerebral y qué y buena decía el neurólogo noticia. que se le murió como las dos terceras partes del cerebro del lado izquierdo, bueno, del lado izquierdo, decía que se había muerto por ese infarto y que tenían que esperar a ver que despertara bien para ver cómo, pues qué era lo que se había afectado y qué era lo que no. Perdón, pero pues resulta que ahorita está pudiendo mover las cuatro extremidades, más o Uy, menos ya como que reconoce un poquito la voz de mi hermana que está ahí. Yo creo que pasando el tiempo va a evolucionar cada vez más y, y pues bueno, pues ahí está en el 32. Estamos pidiéndole mucho a Dios que Él guíe a ver qué va a pasar, si nos gustaría ya traérnosla rápido a la casa, que sí, empiece su rehabilitación, no lo sé, pero, o sea, yo no sé qué Dios diga, ¿no? Como decías tú, pues futuro es incierto, ¿no? No sabemos. Ni siquiera sabemos qué vamos a hacer mañana, nosotros que estamos, se sí, supone, sanos, ¿no? Pero, pues lo que sí he podido, pues, constatar es que vale la pena memorizar, sí, que vale la pena tener la palabra de Dios aquí en tu mente, en tu corazón, muy fresca, porque, pues, para la vida diaria, pero cuando vienen este tipo de situaciones que finalmente a todos nos van a venir, ¿no? Todos sí, vamos a atravesar situaciones muy, muy complicadas, no sé cuál, pero bueno, todos. Y solo la palabra de Dios mantiene, ¿no? Y pues así ha estado nuestra vida. Les agradezco muchísimo el que estén orando. Realmente también creo que son las oraciones las que nos han mantenido, no sin luchas, no sin llanto, les repito, pero pues aquí estamos. Y sí, no, pues muchas gracias. Solo les quería sí, compartir. Oli. Muchas gracias, Oli. Este, Isabelita, porque así se llama Isabel, pero siempre la conocemos como Isabelita, son creyentes que yo conozco hace 31 años. ¿Y tu mami cuántos años tenía en Cristo, Oli? Porque se dice muy fácil, así vivía memorizando, pero ¿cuántos años tenía en Cristo? Como 33. Ah, ok, bueno, calculo que unos 32, 33, ¿no, Oli? Por ahí. Sí, por ahí, por 32 años. Se dice muy fácil que memorizaba. Cerré los micrófonos. ¿Qué hago, güey? Espérame. Solicitar que todos reactiven. A ver ahí. Ya está. Ok. ¿Cuántos años tiene Oli? Sí, 33, 34 años. Exacto, no andaba yo nada mal. Se dice muy fácil que así vivía, viviendo, vivir 33 años, no solamente memorizando. Quiero decirles que Isabelita se discipulaba actualmente, o sea, y discipulaba, o sea, cumplió 80 años y su anhelo, como una creyente de llevar a cabo los medios de gracia de leer, memorizar, ella en la célula daban un reto de memorizar un pasaje y ella levantaba su mano y decía, yo ya me lo sé, y compartía el versículo. A eso se refiere Oli con memorizar, que fue su manera de vivir. Y un anhelo es siempre predicar el evangelio y compartir y sentirse en familia. Así es que festejó su cumpleaños en la célula y algo que me impactó es que, oye, Oli, ¿quién organizó el asunto de que cuando salió tu mami le echaron burbujitas de estas de jabón? ¿Quién hizo eso? Tú. Bueno, ahí estuvimos, no, estuvimos organizándonos con Lupita Enríquez, Sí. las chicas de la célula y bueno, pues yo, ¿no? Ay, no, qué bárbaro. Este, así No, estoy. no, no. Fue lo máximo. Quiero decirles que cumplió 80 años y se puso de quinceañera, se vistió, y entonces en lo que se acomodó, ya tenían por ahí otras sorpresas y sale con burbujas así de esas de jabón, este,
dio su testimonio, ¿verdad? Siempre dando testimonio y predicando el evangelio, así vive, y seguramente ha de estar ya que se le queman a hablar para poderle dar testimonio a los médicos que han estado ahí viendo milagro tras milagro. Pero aparte también le pedí a Dios que pudieran escuchar sus hijos, aunque han escuchado 33 años, su vida, el impacto de su vida, el testimonio que Dios ha hecho en su vida. Y ahora que compartió su testimonio, varios de sus muchos hijos o hermanos de Oli escucharon a su mami. Así es que Dios escucha el anhelo de la oración. Entonces no solamente memoriza, se disipula, dejó su sobre de ofrenda. Así vivió, ¿eh? De lo recibido de la mano de Dios, de sus hijos, siempre su porción a quien le proveía. Dios, esto es tuyo. Y siempre ofrenda para los discípulos. Seguramente por ahí le encargó que se lo guardaran. Pero si alguien podemos estar hoy en vida, ¿verdad? Dando testimonio, ya no solamente de alguien de la Biblia, sino que vive conforme a la Biblia, es ella. O sea, y que nos impacta y nos alienta, y que desde ahí sigue pegando de gritos de lo que es vivir para Cristo y alentando nuestro corazón. O sea, yo que tengo la oportunidad de convivir con ellos hace 31 años, pues me he llevado dos, tres partes del pastel, ¿verdad? Bendecido en esto, compartiéndolo con mis discípulos, compartiéndolo con mi familia, y, y obviamente orando por ella, ¿no? Dios ha puesto, Dios lo sabe, Oli, no ha habido, Daniel lo sabe, no ha habido una sola ocasión en donde no hemos orado de manera personal en la reunión de oración de de la célula, de la escuela, de los discipulados, de los pastores. No, no, no. Una creyente tan querida por su testimonio de fidelidad al Señor, que yo creo en toda la iglesia ora por ella. O sea, yo estoy impactado de qué impresión de oración. O sea, no hay acepción de personas para Dios, pero definitivamente hoy, gracias a estas redes, tómala, que corre la voz y una oración, pero tremenda. Yo diría una oración eficaz de cualquier cantidad de justos que han escuchado su oración de fe, por la cual hoy vemos lo que estamos escuchando. Mover las cuatro extremidades nos alienta un buen, y seguramente en un gozo de estabilita de vivir para el Señor, de seguir sirviéndole, porque ¿qué hacía? Quiso compartir con los creyentes su cumpleaños para darle gloria a Dios. Y vaya que si se la dio, podríamos decir que seguimos en el festejo por todo lo que ella manifestó de gratitud de 33 años para el Señor y 80 de vida. Así es que si hay tiempo para disipularse, nunca acaba. O sea, no sé cuándo habrá sido su último discipulado, Ulises. Ella se puso mal el jueves, ¿no? O el domingo. No, se puso mal el domingo. ¿Su Mal discipulado cuándo domingo. habrá sido? Es ¿Cuándo? que, o sea, se disipula los jueves, pero no, Los- no me acuerdo así si ese jueves hubo estudio. Ok, Pero ya muy no bien. disipulaba, ¿eh? Ella ya no Ah, disipulaba, pero no porque no quisiera, o sea, ella sí quería seguir disipulando, pero no se habían dado las cosas. Y ya por último, de eso que dices de la ofrenda, o sea, yo sí estoy consciente de que mamá, pues es una persona así como todos nosotros, con muchos errores, con muchas virtudes, Dios trabajando en ella, porque todos estamos sí, en ese taller como de reconstrucción, ¿no? Todos muy bien. estamos siendo moldeados. Y mamá era así, pero, pues así, pero, pues arreglando sus cosas y todo, he sido la encargada de arreglar todo eso. Me di cuenta de algo que me impresionó, que tiene un montón de sobrecitos, como dices tú, ya los tiene un montón preparados de la ofrenda. Hijo, qué bárbara. O sea, no, No, no qué bárbara. dejo, no deja nada suelto, ¿no? Ya solo es ir a darlos. Primero lo primero. Sí, Ujú. no. Oye, dile, no sé en qué condiciones, pero dile que estamos orando por ella, que la queremos un chorro y que nos ha bendecido muchísimo su vida. O sea, la va a alentar, o sea, la va a levantar Dios cuando sepa que sigue impactando nuestras vidas. ¿Eh?
Así es que ahí, en- a través de tu voz, dile que en verdad la bendición de su vida se ha derramado, que se volvería loca de saber hasta dónde ha llegado esto. Muy bien, pues vamos a aprovechar para que ya más actualizados por algo que hemos, gracias a Dios, estado orando desde el momento en que supimos, vamos a darle gracias a Dios. ¿Sale? Señor Jesús, muchísimas gracias por este privilegio de hoy, pues abrir nuestros ojos ante otras fuentes que estamos escuchando, muy poderosas, erróneas, equivocadas, que nos están distanciando, mermando, haciendo endeble tu preciosa palabra, cuando en realidad es lo único que sostiene nuestras vidas, sobre todo nuestro corazón. La apariencia, Dios, pues cualquiera la tiene, pero el corazón transformado por tu Espíritu Santo que da paz, aún en los momentos de dolor, de tristeza, de incertidumbre, es cuando más podemos palpar y resaltar la realidad de tu vida, de tu amor, de tu cuidado, y hoy podernos gozar en esta respuesta que tú sabes con qué fervor hemos tenido como iglesia por la vida de Isabelita. Y gracias por estas noticias que nos estás dando, Dios, de su mejoría. Permítenos participar de ver un milagro más, ya los has estado haciendo, pero que en breve pueda abrir sus labios y sabemos que lo primero que va a hacer es testificarle a quien tenga ahí al lado y que puedan seguirse organizando los hermanos, fortalécelos, guárdalos de un contagio, de alguna situación ahí intrahospitalaria, Dios. Tú marca el día en que ha de salir y que ella esté mucho más cómoda, sin riesgo. Dales paz, que puedan saber que es en tu tiempo, que tú sabes lo que estás haciendo, que todo lo haces hermoso en tu tiempo, Dios, tanto tu venida como nuestras vidas. Así es que seguimos nosotros utilizando esto que tú estás permitiendo para acercarnos a ti y para seguir en un solo corazón, como nunca, orando por Oli, por Leti, por Isaura, por Héctor, por Fernando, por Miguel, por Raquel, por sus hermanos, Dios, y en especial por Isabelita, que siga ella sin dolor, que poco a poco su cuerpo vaya respondiendo y dale sabiduría a los médicos para darle el tratamiento adecuado por el cual ella pronto pueda nuevamente reincorporarse a la vida preciosa que tú le has dado como creyente. Te agradecemos nuestro estudio y la palabra con la cual tú impactas y nuevamente nos regresas al camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.